Hola chicas, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente tenemos una clase, esta vez utilizando el recurso Zoom, que tiene una calidad limitada, como he mencionado en otras clases anteriores. En este caso, lo que vamos a abordar es la situación particular del mundo y de Argentina en los años 30. Esto nos va a permitir comprender una serie de cambios de todo nivel que tienen lugar. Entonces, por empezar, tengamos en cuenta que en los años 20, como consecuencia del final de la Primera Guerra Mundial, se da un proceso de auge del consumo y del auge de la producción que había sido limitada durante la guerra y que en ese sentido es como un mundo en expansión, novedoso. Sin embargo, todas estas cuestiones estaban asentadas sobre unas bases muy débiles en términos de economía internacional y esto estalla con la crisis de 1929. A nivel de proyectos políticos, si bien el capitalismo liberal había sido triunfante, había sido el que de alguna manera sostenía a las democracias occidentales, como se denominaba en la época, había crecido también, por un lado, el comunismo, que es la forma que adopta el socialismo a partir de la Revolución Rusa en ese país y luego en una serie de países aliados con la llamada Unión Soviética. Y en tercer lugar, otra corriente ideológica que en realidad es una forma de autoritarismo capitalista, que es la conocida como fascismos. Vamos a explicarlo esto brevemente, pero voy primero a la situación de los años 20 para darnos cuenta que el mundo está experimentando un cambio tremendo. Para eso les voy a compartir una pantalla que nos va a permitir ver en este caso PowerPoint, que nos habla de los años 20. Como yo les decía, es un extremo de consumo, una expansión del consumo, el mercado se abre a las clases más medias, inclusive clases populares que acceden a gastar y a invertir, y en ese sentido, el crecimiento económico que tuvo particularmente dos o tres momentos de crisis igual durante los años 20, se percibe como exitoso y esto hace que los gobiernos compitan de distintas formas para aumentar sus ganancias y al mismo tiempo aumentar las ganancias de sus empresarios, que son, lógicamente, ya en esta época del capitalismo avanzado, un sector que sostiene a los proyectos políticos. Paralelamente se da un momento de grandes exploraciones artísticas. Si bien la guerra había traído, lástima que no puedo dedicar ahora a profundizar este aspecto, ojalá pudiera hacerlo en otra clase, pero la Primera Guerra había traído un cierto nihilismo, una mirada crítica sobre la, la misma producción artística, había surgido el dadaísmo, el fauvismo y otras expresiones artísticas. En este momento también se experimenta mucho a nivel artístico y hay un gran crecimiento. Algunos lugares como París son la meca de todos estos procesos. Al mismo tiempo hay otra proyección artística que es el cine, que tiene un gran impulso en lo que sería Alemania y los países, Francia y los países europeos, pero también en Estados Unidos, que va a hacer del cine una industria poderosa y rica como conocemos ahora, unas grandes industrias de Occidente del momento. También en el cine hay experimentaciones. Es muy interesante, si pueden ver algún video de esta época, cómo los autores, básicamente hombres, producen una cantidad de películas que rompen con ciertos modelos, inclusive con estereotipos de masculinidad, de los modos tradicionales de familia y todo. Es muy interesante explorarlo. Simultáneamente, la moda que se llama pret-à-porter, una moda para llevar, una moda que ya deja de estar en los cenáculos de la alta cultura para hacer, de alta costura, perdón, para hacer una moda para la gente, y esto hace también una gran industria de la moda popular, de la moda para acceso de los otros sectores sociales. Es la época del psicoanálisis, del crecimiento de Freud, las discusiones con Jung y otra serie de corrientes. Y en la música
también una popularización de ciertos estilos musicales que adquieren un nivel masivo, que antes no sucedía. Antes las músicas de corte popular, las culturas populares estaban como más restringidas, ahora crecen de una manera de volverse también industriales hasta cierto punto. Y no es extraño que Estados Unidos haya sido el gran promotor de dos de ellas, como son el jazz y el blues. A nivel de producción, el taylorismo genera nuevas ganancias con su producción en serie a las empresas y nuevos modos de trabajo. Es lo que se denomina en Francia la Belle Époque, la bella época. Es lo que se denomina en otros países los años locos o los años dorados. Sin embargo, como yo decía, esto está sostenido por bases muy débiles y se demostrará después que va a caer estrepitosamente a fin de la década. Mientras tanto, persisten los problemas sociales que no son objeto de esta presentación, pero sí de otras clases. La lucha de los partidos obreros y sindicatos se profundiza, se impone mucho el modelo del comunismo a nivel internacional, pero también los distintos socialismos, y empieza a decaer en gran medida el anarquismo a nivel mundial, y avanzan propuestas que combinan en un marco del capitalismo de mercado, proyectos sociales, como se suelen denominar las socialdemocracias europeas. Uno de los últimos incidentes de obreros muy fuertes que paralizan un país es la huelga minera de 1926, que termina siendo derrotada en Inglaterra. Vamos a otro punto del que quiero llegar, que es la crisis. ¿Por qué se produce este crack de Wall Street, esta caída de la bolsa de valores de Nueva York? Inclusive con circunstancias casi uno podría decir que no se sabía por qué. El rumor y el temor a la caída de la bolsa precipita la venta de acciones que a su vez caen de valor y esto termina siendo un desastre. Pero termina siendo un desastre además porque la arquitectura económica mundial era muy débil. Esto tiene que ver con lo que dice él por qué sucedió abajo en la pantalla que ustedes están viendo. El sistema de deuda después de la Primera Guerra Mundial era impresionante y estaba basada en los países que no habían sufrido en sus tierras la Primera Guerra y especialmente en Estados Unidos. Cuando este sistema de deudas se corta por alguna razón, en este caso por la crisis de Estados Unidos, es todo el mundo el que se precipita en la depresión. También la alta especulación en tiempos de aumento de la producción, el excedente de producción que dice allí. Este excedente lleva a ambiciosas producciones que después no reciben las compras suficientes y esto cae. Hay una ausencia de controles internacionales, no hay un organismo que regule, que prevea, que planifique, porque seguía esta idea del capitalismo tradicional de que el sistema solamente basta para regular la oferta y la demanda y se estabiliza. El sistema no se estabilizaba, está probado ahí, entonces todas estas teorías fracasan, pero fracasan a través del fracaso de los gobiernos. Y un elemento central para esto es el final, la crisis del patrón oro. El patrón oro era el medio de intercambio, era la base monetaria que los países tenían, que justificaban o no el valor de sus monedas. Ahora, como actualmente es el dólar. Entonces, ahora, cuando algunos países pretendían especular y sin un organismo que lo regule, abandonar el patrón oro era una manera de poder manejar su producción económica en el mercado y obtener mejores ganancias. Ahora, si todos los países hacen algo similar, y esto alcanza un punto clave cuando hace Gran Bretaña, evidentemente esto es un escenario de alta incertidumbre. Se combinan todos estos factores para llevar a el crack de Wall Street, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, que lleva cierre de empresas, caída de bancos, desocupación masiva, pobreza, un impacto mundial. Las escenas de ejecutivos de altas empresas de Estados Unidos suicidándose en la zona de Wall Street, donde es el núcleo financiero mundial aún hoy, eran visibles, eran célebres. Y las colas de gente esperando para comida, justamente haciendo cola para recibir raciones de comida, en todos los países, aún en los más poderosos, era tremendo. Entonces, cae esto cambia el sistema internacional, lo modifica de la noche a la mañana. ¿De aquí qué puede suceder? Bueno, los tres sistemas políticos que yo mencioné previamente están en pugna. Uno es
el propio capitalismo, que como rechazo y siguiendo las teorías de John Maynard Keynes y otros economistas, produce un modelo distinto, que es un Estado que procura el bienestar de las personas, especialmente que estaban más golpeados por la crisis, y una planificación de la economía que garantice las condiciones mínimas. Este Estado interventor, planificador, con un costado social, se suele conocer como el modelo que a la larga se va a consolidar, no inmediatamente, de Estado benefactor, de estado de bienestar, o en inglés de welfare state. Ese modelo va a ser predominante en esta época y es como una reacción del propio capitalismo para no destruirse, porque para muchos el crack de Wall Street y la crisis significaba que el capitalismo liberal había fracasado. De hecho, había fracasado, pero es el propio capitalismo que se recrea a través de esta forma. El otro sistema que venía vigente desde la Revolución Rusa en la Unión Soviética y luego expandiéndose es el comunismo, que además tenía una rígida conducción de su modelo a través de los partidos comunistas y los sindicatos comunistas en todo el mundo. Y por eso esto va a tener una estrategia que va a abarcar a todos los países, inclusive la Argentina. Y el tercer sistema que avanzaba, les decía yo antes, son los fascismos, que ahora vamos a profundizar brevemente, porque el nombre fascismo es el que tuvo el movimiento político que se desarrolló en Italia. Pero en teoría política se considera que todo el proceso es el de los fascismos con distintas modalidades o los totalitarismos de base capitalista, porque en realidad no cambian nada del orden capitalista. Vamos a ver unos breves comentarios sobre el totalitarismo fascista. Entonces, los problemas económicos y la crisis que habían sobrevenido a la Primera Guerra Mundial llevan a esta idea del orgullo nacional herido. Y en situaciones de mucha miseria, si bien algunos partidos y algunos grupos proponían modelos obreristas, modelos sociales, como el propio socialismo o los comunismos incluso, con un papel central de las trabajadoras y los trabajadores, en realidad el miedo a veces lleva a soluciones extremas, a posiciones que en este caso se traducen en dejar las libertades individuales en nombre de un proyecto ideal, vitalista, como se decía en la época, que no se basaba en el pensamiento y reflexión, sino en la fuerza de la juventud que impulsaba y todo. Este modelo, que era mentira, porque en realidad todo esto encerraba un montón de contradicciones, se extiende en algunos sectores, especialmente en sectores juveniles. Habla del orgullo nacional a recuperar, en el caso de Italia, de la vieja Roma, la Roma imperial, y en el caso de Alemania, de las glorias pasadas de los alemanes, y entonces alienta el miedo al comunismo, la xenofobia, el miedo al otro, alienta un nacionalismo extremo, y genera una adhesión de amplias masas que dicen, bueno, vamos a tener resueltos los problemas sociales, vamos a tener un gran orgullo nacional, vamos a ser un país poderoso y vamos a vencer a todo el mundo. Lo cual es altamente discutible, pero en ese momento, vuelvo a repetir, para muchos sectores ansiosos de buenas noticias, de crecimiento, etcétera, de consumo que están a veces en manos de otros, prende. Especialmente en países desgastados por la guerra, en su territorio como Italia, en Rumania en alguna medida, en Portugal en alguna medida, y especialmente en Alemania, que había sido derrotada, y ese orgullo nacional es alentado por estos partidos chicos que crecen visible y rápidamente en Italia en los años 20 y en Alemania en los años 30. Lo que vemos acá en esta diapositiva es, yo voy a abarcar con el cursor, en principio, la marcha sobre Roma en 1922 de Mussolini. Mussolini era además muy pintoresco, la gente lo seguía, etc. Se forma el movimiento fascista. Y consolida el régimen y persigue opositores. Luego también hay un montón de crímenes hacia 1925, cuando el rey Victorio Emanuele le
permite formar gobierno. Y a partir de ahí el fascismo desarrolla un modelo de medidas sociales en los primeros tiempos y de un fuerte autoritarismo, donde va eliminando la posibilidad de los partidos y de las elecciones y se mantiene en el poder de una manera totalmente arbitraria. Y ahí sí empieza a imponer un fuerte totalitarismo con persecución de opositores, cárcel a quienes suponía o enemigos o simplemente probables disidentes, porque no era necesario ser enemigo para estar en el foco del fascismo, y un creciente autoritarismo que lo llevará a pensar en invadir otros países, para lo cual se va a aliar con Alemania de Hitler, que en los años 30 se consolida, es nombrado canciller de Alemania, está la situación previa al incendio del Parlamento, que se llama Reichstag, como ustedes pueden ver aquí donde señalo con el cursor, y acusados de esto los judíos, sectores judíos, porque hay un fuerte antisemitismo en el nazismo, en el movimiento nazi, y posteriormente en otros episodios, como la Noche de Cuchillos Largos, empieza la eliminación de los que disentían dentro del propio movimiento hasta volverse algo muy autoritario, con una construcción de caminos y obras públicas y cierta etapa de modelo social también, crece la adhesión popular y al mismo tiempo prepara el escenario para actuar de manera agresiva frente a los países que lo rodeaban en lo que después será la Segunda Guerra Mundial. Alemania no tenía permitido crecimiento del ejército por las consignas después de la Primera Guerra, los tratados de Versalles, pero sí forma fuerzas especiales y organiza de alguna manera la situación, mientras Europa estaba con el temor al peligro rojo, a los comunistas, Alemania se está armando. Y cuando actúa es demasiado tarde para las potencias occidentales y se ha armado la guerra. Entonces, yo voy a dejar un poco la pantalla. ¿Qué otros eventos suceden? Bueno, en los años 30 la situación va a ser tremenda porque van a crecer estos fascismos, va a estar el welfare state revisando y renovando al capitalismo, y en el medio la represión y el autoritarismo van a hacer la vuelta de página de las libertades de los años 20. Esto va a suceder en todos lados. En la época en que en Estados Unidos surge y se consolida el Ku Klux Klan, protestante, racista, autoritario, con sus ceremonias secretas y sus, como sus vestimentas blancas cubiertas las caras, persecución a negros, etcétera, en distintos lugares de Estados Unidos. Es cuando en Francia grupos católicos extremos fundan la Acción Francesa, y es cuando en España un grupo también pseudo-fascista, no es exactamente en términos de teoría política un fascismo, pero es un conservadurismo autoritario, raíz católica. La Falange se consolida y cuando se instala en los años 30 la República, merced a una serie de fuerzas de izquierda y con una promesa de separar Iglesia y Estado en España y de hacer una reforma agraria contra los grandes terratenientes y el poder económico, esta falange nutre el levantamiento del ejército y así se inicia la Guerra Civil Española. Porque una parte del ejército permanece fiel a la República, a la que van a ayudar milicias populares de militantes de todo el mundo, y otra parte se ha levantado, está enarbolando las banderas de la Iglesia Católica, de los conservadores, del poder económico, de los viejos terratenientes, de la nobleza, y va a tener ayuda del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán. Esta guerra civil española del 36 al 39 también va a ser un golpe muy fuerte. España va a quedar devastada y Franco tendrá después la habilidad y la imposibilidad de intervenir en la Segunda Guerra Mundial, un debate que podemos entrar en otro momento. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina todo esto repercute directamente. Por empezar, porque Argentina estaba una economía totalmente abierta a lo que pasaba a nivel internacional.
Segundo, porque era muy dependiente del comercio con Gran Bretaña y en parte también con otros países y con Estados Unidos. En tercer lugar, porque en los años 30 va a ser receptora de muchos españoles y otros europeos que van a venir de la entonces Europa en guerra, y esto aquí va a repercutir como una usina de ideas y una discusión muy fuerte en esos años 30. Y además, y básicamente porque el crack de Wall Street y la crisis económica impacta en lo que entonces era el débil escenario de Hipólito Yrigoyen y precipita el golpe de 1930, que yo ahora también les voy a compartir a través de otra pantalla. En este caso, lo vamos a hacer de esta manera. El golpe del 30 tiene una serie de factores externos que estamos mencionando y tiene factores internos. Por un lado, hay un enfrentamiento con el poder económico que cuando Irigoyen gana en el 28 por segunda vez ve que por vías democráticas no iba a poder desplazar al irigoyenismo. Por otro lado está la presión de los inversores extranjeros. Hay autores que relativizan el papel de la cuestión del petróleo, pero sin duda era un tema que estaba en discusión en la época porque se iban a aprobar leyes que iban a limitar el peso de los inversores extranjeros y por eso en algunos círculos se decía en la época que este golpe tenía olor a petróleo. Los problemas económicos y políticos, fruto de la crisis, habían desgastado también a Irigoyen, que era mayor, estaba enfermo, muchos decían que lo engañaban para que no supiera todo lo que estaba sucediendo, aunque en realidad los factores del golpe no son los que hacía Irigoyen, sino el poder económico que actúa a través del ejército. Un ejército que en los años 20 se había renovado con uniformes y técnicas del extranjero, y como tantas otras veces también se había visto influido por las ideas que estaban pululando y discutiéndose en Europa. Y por lo tanto había un sector de ejército que era caracterizado como el sector que seguía el modelo británico, más partidario de las ideas democráticas, del capitalismo liberal democrático de la época, y otro sector más partidario del modelo prusiano de Alemania, del ejército alemán, y de cierta tendencia más autoritaria o totalitaria, deberíamos decir. Los primeros serían los anglófilos, filo-ingleses, y los segundos serían los germanófilos, filo-alemanes. De este sector va a surgir el movimiento militar que va a desplazar a Irigoyen del poder en 1930. En realidad él estaba fuera del gobierno en ese momento, estaba el vicepresidente a cargo. Es un movimiento sencillo, no hay grandes resistencias y ocupan el gobierno y derrocan a Irigoyen en el primer golpe militar de este modelo moderno que tuvo Argentina el 6 de septiembre de 1930. Y cierro con quiénes habían intervenido en el golpe. Bueno, evidentemente el escenario hace que, como ven ustedes allí en la diapositiva que muestro, el diario Crítica, conservador, vinculado a algunos intereses de Natalio Botana, está a favor del golpe y dice que es una revolución. En realidad, en términos de teoría política, no es una revolución, es un golpe de Estado, es otra cosa, pero el hecho de llamarlo revolución le daba como una épica que en realidad no tenía. Si vemos ahí los partidos, los conservadores, los demócratas progresistas, los socialistas habían estado de alguna manera en contra del gobierno, habían debilitado el gobierno, los comunistas eran un sector minoritario, pero también había estado en contra del gobierno, si bien no participaría del golpe, y especialmente el radicalismo antipersonalista o anti-irigoyenista había estado animando el golpe. Del lado de Irigoyen solamente estaba un sector del radicalismo y en algunos casos inclusive también pretendiendo presionar al presidente. El poder económico es quien tiene realmente la fuerza allí, y tenemos en la diapositiva que ustedes están viendo a la burguesía terrateniente, que todavía era el gran foco de poder, algunos sectores industriales, porque estaban muy vinculados también a esa burguesía y tenían como una lógica de clase, no porque el radicalismo haya sido particularmente adverso a los proyectos industriales, los inversores extranjeros que hemos mencionado, un sector de la pequeña burguesía, que en algunos casos había ciertos sectores más favorables al radicalismo, pero no pesaba en el contexto. Dentro de los sindicatos, en este momento tenemos
a la Confederación Obrera Argentina, que era socialista, a la Unión Sindicalista Argentina, o Sindical Argentina, que se ve creado el 22, que era sindicalista, el sector de los comunistas, que era el Comité de Unidad Sindical Clasista, pero que no tiene todavía demasiado peso en este contexto, y la Fora de los anarquistas, que ya se había quedado relegada. Ahora, los sindicatos socialistas y sindicalistas no se ocupan de la cuestión del golpe, porque están preocupados por la organización de la CGT, de la Central Obrera Unificada, y al mismo tiempo, en ese mismo contexto, en 1930, no digo que aceptan, pero no se oponen radicalmente al nuevo gobierno y mantienen una actitud prudente, pidiendo que se respeten las conquistas alcanzadas, algo muy débil para este contexto. La prensa había sido adversa, el irigoyenismo tenía igual algunos diarios que lo favorecían, en general eran de sectores conservadores. Los sectores universitarios tampoco salen a la defensa clara, si bien había grupos radicales y importantes, pero no pesan para defender al presidente. En el ejército yo ya había mencionado los dos sectores, ya sabemos que de alguna manera son partícipes, y la Corte Suprema de Justicia reconoce de hecho al gobierno que surge en 1930, con lo cual tenemos que el golpe de los conservadores se ha consumado y se ha restaurado el modelo conservador con una situación económica igual totalmente distinta de la que había habido previamente. Con esto cerramos la clase de este tema y continuaremos en una clase sobre el modelo de los años 30. Les agradezco la participación y terminamos con